dividir el enemigo entre pensándolo tanto en el aspecto físico, ¿no? En vez de pelear con una tropa grande, peleamos más bien con pequeñas porciones de esa tropa, es más fácil debilitarlas, o también en el sentido de generar discordia en el enemigo, que se pelee solo de forma de particionarlo, después uno atacar y lograr el éxito y el triunfo porque estás luchando contra un enemigo más pequeño, ¿no? Un poco esa es la idea, pero acá, bueno, la llevamos a otra área que tiene que ver con la informática. Acá tenemos un planteamiento que lo vamos a mantener a lo largo de toda la materia, y dos por tres se lo voy a recordar, que tiene que ver con las funcionalidades, digamos, o las etapas básicas que tiene prácticamente casi cualquier programa. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho, esto ya empiezo a repasar conceptos que hemos visto, que normalmente un programa lo que hace es procesar datos para obtener información, ¿sí? Entonces, ¿esos datos de dónde los obtiene? De la entrada. Con esos datos que hacemos los procesamos y esa información que obtenemos va a ser la salida de nuestro programa. Por lo tanto, ahí pueden ver que básicamente tenemos tres módulos, ¿sí? Tres etapas que podrían ser tres módulos. O sea, yo podría casi cualquier problema mínimamente dividirlo en esos tres módulos. Módulo de entrada, módulo de proceso y módulo de salida. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Síganme. Esa era una frase muy fea. No importa ahora. Bien. Bueno, acá tengo un ejemplo gráfico, ¿sí? Donde tenemos un esquema modular sin saber qué es lo que hace, no importa, pero tenemos un módulo raíz que a efecto práctico, según lo que comentaba recién, vendría a ser el programa principal, y ese módulo de raíz lo podríamos dividir en un módulo 1, en un módulo 2 y en un módulo 3. A su vez, el módulo 1, imaginemos que tiene cierta complejidad, lo cual amerita que se subdivida en un módulo 1 sub 1 y un módulo 1 sub 2, ¿sí? O 1.2, como lo quieren llamar. Por su parte, el módulo 3 también no se subdivide en varios, pero sí hay un módulo dependiente de él. ¿Sí? Si imaginamos una situación, supongamos, a ver, aplicado a otra cosa, ¿no? Igual también no deja de ser un problema informático, pero si esto estuviese representando, no sé, las actividades de un cajero de supermercado, ¿no? Acá tenemos el módulo 1, pensemos que es la entrada, el módulo 2 va a ser el procesamiento de la compra, y el módulo 3 hace la cuentita y muestra el tiquecito o lo que sea, ¿sí? Entonces, podríamos imaginar que este módulo 1, que es la entrada, se subdivide. ¿Por qué razón? Porque tenemos un primer módulo que se encarga de leer el precio del producto a través del código de barras, que es normalmente lo que hacen los cajeros, ¿no? Que pasan el producto arriba del lector de código de barras, esta lucecita roja, y automáticamente nos aparece el precio. Pero supongamos que eso falla, como a veces habrá sucedido, que pasa y mueve para un lado y para el otro y no le toma el código. ¿Qué es lo que suele hacer? Lo tipea, ¿no es cierto? Lo escribe, o escribe el código o el precio. Generalmente en la actualidad escriben el código. Entonces, podríamos considerar, por ejemplo, que este módulo de entrada se subdivide en un módulo que lee la entrada a través del código de barras y otro módulo que lo lee a través del teclado, ¿sí? Son dos formas de obtener los datos de entrada. Por eso tiene sentido subdividir este módulo, porque si bien podríamos poner todo en ese mismo bloque, pensemos que a partir de ahora vamos a empezar a hacer ese ejercicio mental, que si esto involucra más de un problema, lo puedo seguir subdividiendo. No estoy grabando para el que me hace la propaganda, perdón, es el horario, la pregunta. No estoy grabando la clase, así que presten atención. Bien, hasta acá vienen bien. ¿Alguna pregunta con lo que venimos diciendo de las partes de los módulos y estos ejemplos? Todo bien, bueno. Está perfecto. Genial. Así me gusta, así tenemos que seguir todo el cursado, chicos, y tenemos el éxito asegurado todos. Bien, frenemos ahí entonces, ya tenemos una idea de a qué nos referimos con los módulos, si esto es la programación modular. Pero en esa primera diapositiva, cuando empecé a hablar, dije que cada módulo se iba a implementar internamente mediante lo que se llama programación estructurada. Bueno, ¿a qué nos referimos con programación estructurada? Como les decía hace un ratito, en el pasado, ¿no? Tampoco tan atrás, pero bueno, quiero creer que ustedes no existían, había otras maneras de programar, ¿no? Y había una
forma muy común que vulgarmente se le llamaba programación en espagueti o algún otro nombre más feo por ahí, porque en realidad se programaba medio que todo en un bloque, ¿no? O sea, no estaba este concepto de módulos, justamente teníamos todo un programa, y ese programa incluía lo que se llaman las llamadas go-to, ¿no? Esa de saltar, de acá voy a tal línea. Entonces, si yo tenía un programa de, no sé, 2000 líneas, de pronto en la línea 100 me decía saltar a la línea 200, porque resulta que hacía falta hacer lo que estaba escrito en esa línea para continuar lo que estaba en la 100. Y así el programa saltaba para cualquier lado. Está, exactamente, ahí me dan un ejemplo como los que andan saltando en las plazas. Pero esto era en el código. Ahora, si bien eso funciona, tiene un inconveniente terrible, que eso justamente, vieron que nosotros hemos estado hablando de qué características tiene que tener el programa, que tiene que ser fácil de entender, hablamos del estilo, hablamos de, no sé si hablamos mucho de esto, pero también hemos mencionado quizá indirectamente el tema del reuso, de que lo entiendan otros programadores, de que lo volvamos a entender nosotros. Bueno, hay un montón de características deseables. Con ese tipo de programación en Spaghetti no se puede, porque en realidad cuando vos extractás una porción del código, puede que esa porción tenga esos saltos a líneas que después no van a estar en el código que vos quitaste. Entonces lo hace muy confuso, es muy propenso a tener errores, no se puede reutilizar correctamente, ¿sí? Entonces aparecieron ciertos desarrollos de estos matemáticos y, sí, en realidad en esa altura eran matemáticos básicamente, en donde aparecen ciertos teoremas sobre la estructura, bueno, de esa manera, para no hacerla larga, definen justamente el concepto de estructura y de bloque, ¿sí? Entonces aparece el concepto de programación estructurada como una técnica que nos facilite, digamos, el desarrollo de un programa dándonos cierta productividad, ¿sí? A su vez, teóricamente, alguno podrá estar en contra de esto, pero hace más fácil escribir justamente los programas, los hace más fácil entender, verificarlos, mantener, reusarlos, que es muy importante el tema del reuso acá, no solo hay que reciclar botellas y cartón, el código es muy reciclable, ¿sí? Y esto de la programación estructurada incluye otros conceptos, como son esto de los recursos abstractos, lo que se llama diseño descendente o top-down, y estructuras básicas, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata cada una de estas cosas. O sea, acá el concepto, la palabra clave es la estructura. Recién vimos el concepto de módulo y acá aparece la estructura. Entonces, el primer elemento que usa la programación estructurada es el recurso abstracto, ¿sí? Dice acá con una frase un poco misteriosa, ¿no? Dice, la programación estructurada se auxilia de recursos abstractos en lugar de los recursos concretos de que dispone algún lenguaje determinado. O sea, se refiere a recurso concreto a la instrucción concreta que nosotros vamos a poner y que es la que determinado lenguaje o nuestro pseudocódigo directamente es una orden, digamos, para la computadora para que lo haga. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esta frase? Que a un nivel más alto, más arriba, podemos generar la abstracción de resolver las cosas sin llegar a la instancia de cada una de estas instrucciones. Me retrotraigo un ejemplo de la clase anterior, cuando estábamos con esto del reloj, del foco, de ir a comprar las pilas y todo este asunto. ¿Se acuerdan que por ahí decíamos, bueno, esto hay que hacerlo, no hay que hacerlo, con qué nivel de detalle yo tengo que decir, cuántas cosas hago? Bueno, justamente es eso, ¿no? El nivel de detalle es como llegar a algo muy concreto. Y el recurso abstracto o este nivel abstracto tiene que ver con esas órdenes que son como muy generales. Por ejemplo, conseguir el foco o conseguir las pilas. Habíamos dicho que en esa sentencia no estábamos explicando cómo se resolvía ese problema. O sea que es una abstracción, ¿sí? Eso es como un recurso abstracto. Yo puedo pensar un programa a un cierto nivel abstracto, o sea, con esas órdenes como generales, pero luego tendré que ir convirtiéndolas en sentencias concretas, ¿sí? Que efectivamente resuelvan ese problema. O sea que, bueno, como dice el segundo párrafo, descomponer un programa en términos de recursos abstractos va a consistir en descomponerlo en una acción compleja en función de números de acciones más simples, ¿sí? O sea, partimos de la abstracción y después nos vamos a esas acciones concretas y simples que van a ser las que van a resolver todo ese segmento abstracto, ¿sí? Es un poco a veces medio extraño de plantear, pero bueno, con los ejemplitos quiero creer que lo vamos a ir entendiendo. Avancemos. Esto es más o menos lo que les decía recién. Acá podemos imaginar que tengo como una caja negra
bueno, en este caso es blanca, ¿no? Pero el concepto es el de caja negra, donde yo no veo lo que hay hacia adentro. Y entonces, este es como lo que llamamos el nivel N, lo vemos ahí arriba. Es como, ¿qué hace, no? El ejemplo de recién. Consigue las pilas. ¿Cómo? No sabemos. Entonces, ¿dónde está la explicación de cómo las consigue? Internamente, a medida que vamos agregando instrucciones concretas, ¿sí? Instrucciones propias de nuestro lenguaje. O sea, la idea es que los programas los vamos a diseñar normalmente de lo general a lo particular. Se lo pensamos, incluso, fíjense, cuando uno plantea un problema, normalmente el planteamiento ya es como, supongamos esto, ¿no? Cambiar las pilas al reloj. Ese es todo el problema, ya es una abstracción. ¿Cómo lo hago? Y a través de determinados pasos. Y cada uno de esos pasos, ¿cómo lo hago? Y voy especificando y voy llegando cada vez más abajo a un nivel donde está más refinado y me voy acercando a la instrucción final del programa. En este caso, bueno, como estoy planteando un ejemplo que justo no es informático, por ahí parece medio confuso, pero si lo pensamos para una situación computacional, nos vamos a encontrar con esa noción, ¿no? Que voy partiendo de un problema como genérico, abstracto, y a medida que voy bajando, me voy encontrando con las instrucciones que necesito utilizar para concretar, digamos, y la resolución de ese problema. Si lo vemos en este esquema, así que sigue siendo general, muy parecido al ejemplito de recién, el nivel 0 es el nivel más abstracto, ¿sí? Por eso tengo el signo más acá. Estamos hablando de lo abstracto a lo menos abstracto. O sea, lo menos abstracto obviamente es lo más concreto. O sea, mientras más bajo, voy encontrando toda esa secuencia de instrucciones que van a resolver el nivel abstracto que tengo por encima. Y así hasta llegar al problema global, que es la cajita de arriba, ¿no? Sacar dinero del cajero, cambiar las pilas al reloj, cambiar el foco y no sé cuántos otros problemas que largué el otro día como para que los resolviera cada uno fuera de horario de clase, ¿sí? Entonces, veamos este ejemplo. Si queremos calcular, dice cálculo de la media de la clase, porque habla de las notas, ¿no? Sí, la media, el nivel de notas. Cada uno de nosotros que está acá en la clase tiene una nota en algún examen. El problema es este. Este es el primer nivel de abstracción, ¿sí? Nivel 0, el cálculo de la media. Ahora yo digo, ¿y cómo hago el cálculo de la media de esa nota que quiero obtener para saber en qué tan bien estamos o qué tan mal, ¿no? Y lo podría dividir en estas 3 etapas, que digo, obtengo las notas, hago el cálculo de la media, el cálculo específico con esas notas, y muestro el resultado. ¿Sí? Ahí es como que ya empiezo a explicar un poco más cómo resuelvo ese problema que tengo en el primer nivel. O sea, lo más abstracto, un término medio de abstracción, y ahora voy a seguir bajando para tratar de explicar un poco más, por ejemplo, esto del cálculo de la media. Y digo, y bueno, ¿y qué sería el cálculo de la media? Por una parte, tengo que sumar todas las notas. Y como segunda etapa, lo que tengo que hacer es dividir esa suma resultante por la cantidad de notas, o en lo mismo en este caso, por la cantidad de alumnos en la clase. ¿Sí? ¿Esto lo podríamos seguir? También lo podríamos seguir, porque, por ejemplo, podríamos explicar cómo serían los pasos necesarios para obtener las notas, cómo sería el mostrar el resultado, ¿sí? Pero la idea es ese es el concepto. Parto de algo general y cada vez lo voy especificando más hasta que lo que tengo en estas cajitas, digamos, el nivel más bajo que tengo, ya lo puedo traducir a un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que van a ser, que en un ratito ya vamos a empezar a trabajar también con cuáles van a ser las instrucciones y de qué manera las voy a poder organizar para poder resolver un problema dado. Bien, ¿venimos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, siguiendo adentro de esto de la programación estructurada, dijimos que teníamos los recursos abstractos, teníamos este diseño descendente que va bajando justamente desde la abstracción hasta lo concreto, y también mencionamos que teníamos unas estructuras básicas con las cuales íbamos a programar, ¿no? Justamente de acá viene buena parte del concepto de la programación estructurada. Las estructuras básicas que vamos a usar son 3. La estructura secuencial, las selectivas y las repetitivas. Vamos a ver qué características tiene primero un programa. Esto un poco se parece al concepto que hemos visto
cuando explicamos el algoritmo, ¿sí? Porque en definitiva un algoritmo computacional lo vamos a terminar traduciendo a un programa, ¿sí? O sea que como primer punto, sabemos que un programa tiene que tener un punto de entrada, o sea, comienza en un lugar, tiene un inicio y también va a tener un punto de salida, ¿sí? O sea que entre esas dos marcas, que nosotros ya las vimos, ¿se acuerdan que cuando vimos el esquema del programa, la sintaxis, vimos que había una palabra reservada que se llama inicio y otra fin programa? O sea, vamos a comenzar en ese inicio y terminaremos básicamente en ese fin programa. Después, va a suceder que en un programa cualquiera, generalmente cuando ya los programas empiezan a tener cierto nivel de complejidad, ¿sí? Igual no necesitan ser tan complejos para que esto ya se cumpla, pero van a aparecer múltiples caminos, ¿sí? Que van a ir desde la entrada hasta la salida, ¿sí? Entonces, estos caminos van a ser las distintas posibilidades por las cuales van a ir transitando los datos de entrada justamente para resolver ese programa. O sea, un programa no es completamente lineal, que yo empiezo en un punto y voy avanzando como en una recta hasta llegar al final. En general me voy a encontrar con un montón de disyuntivas en donde tengo que decidir si voy hacia un lado, tomo un camino, tomo el otro, si repito un camino muchas veces. Digamos, básicamente un programa funciona a través de esas herramientas. O sea, iremos procesando los datos en función de los caminos que vayamos tomando, ¿sí? Y esos caminos, de alguna manera, se van a ir decidiendo en base justamente a los datos que estemos procesando, de acuerdo a los valores que tienen, a las condiciones que cumplan. De esa forma, iremos armando el resultado final hasta que termine nuestro programa y nos ofrezca una salida. Después, también menciona esto, dice que todas las instrucciones son ejecutables. ¿Qué quiere decir esa primera parte de la oración? Es como la vida, me dice ahí Mauro, tal cual. En realidad habrán visto, ¿no? Siempre eso uno tiene el camino del bien, el del mal, y se van abriendo posibilidades y uno dice, ¿y ahora qué camino tomo? ¿El más corto? ¿El más largo? Bueno, acá un poco así. Pero solo que se va a decidir automáticamente a partir de los valores de los datos. Nosotros en realidad directamente, no, en función de las características del programa, podremos intervenir o no, ¿no? Pero volviendo a este último punto, que todas las instrucciones son ejecutables, por un lado significa esto. Si yo tengo múltiples caminos en un programa, o sea, múltiples posibilidades por donde puedo recorrer y procesar los datos, y alguno de esos caminos nunca se recorre, entonces acá yo ya me tengo que plantear algo. Digo, si ese camino no se recorre es por una de estas dos razones. O porque el programa está mal, en algún sentido cometí un error y por alguna razón nunca estoy llegando a ese camino, o porque ese camino es innecesario. A veces sucede que uno va planteando la resolución y va armando un algoritmo y escribe algo y después se da cuenta que hay ciertas combinaciones que no se van a dar nunca. Entonces, habemos planteado en algún momento una posibilidad de, bueno, cuando pasa tal cosa hago esto. Y después resulta que eso que yo esperaba que sucediese no pasa nunca. Por lo tanto, ese camino lo podemos retirar. O sea, no tiene sentido que esté en el programa. Imagínense ustedes, llevémoslo a una analogía de una ruta, y que de pronto hay ciertos recorridos que son inalcanzables. Hay como un tramo de ruta que no hay manera de llegar a ese. ¿Y para qué me sirve? Si no sirve, se puede quitar, se saca, no es parte de toda esa red vial. Acá sucede lo mismo. Si tengo algún camino dentro del código, digamos, traduzcamos camino como todo un conjunto de instrucciones, algún bloque de instrucciones que nunca se ejecuta bajo ninguna circunstancia. Entonces, si eso sucede, lo que tengo que hacer es quitarlo o revisar por qué no estoy llegando a ese conjunto de instrucciones, ¿sí? Y lo otro que dice es que no existen lazos o bucles infinitos. Esto lo que significa es que ya vamos a ver que tenemos ciertas estructuras de control que permiten repetir instrucciones. Muchas veces vamos a necesitar hacer lo mismo una gran cantidad de veces y por eso aparecen estas estructuras de control. Pero lo que me dice esta frase es que de alguna manera tengo que tener yo un control sobre dichas estructuras para evitar que queden repitiéndose eternamente, porque si esas estructuras quedan repitiéndose sin fin, mi problema es cuando queda colgado y uno dice, ¿por qué no termina? ¿Por qué no termina? Claro, está haciendo siempre lo mismo y nunca sale de ese camino, como que queda encerrado, como que vas a una rotonda y nunca tomás ninguna salida y te quedas girando, 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 girando y no termina más. ¿Sí? Bien. Sí, hay distintas
situaciones ya iremos viendo que pueden pasar cosas distintas. Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces con la primera de estas estructuras de control. Dijimos que eran tres, la secuencial, selectiva e iterativa. Bueno, la secuencial de alguna manera podemos pensar que es trivial, ¿sí? Algo trivial es algo básico, algo obvio, que no necesita mayor aclaración, pero lo que me está representando es que las instrucciones que yo voy a poner, por cierta lógica, lo digo con cierta lógica porque, bueno, ya suponemos que esto es así, no tendría sentido por ahí de otra manera, pero nunca se sabe. La idea es que el concepto de secuencialidad viene de que cada una de las instrucciones que van a aparecer en mi algoritmo o en mi programa se van a ejecutar una después de la otra, ¿sí? Esa es la programación secuencial, la típica. Nosotros cuando pensamos en un programa siempre pensamos que va una instrucción, supongamos la línea 1, después tiene que ejecutarse la de la línea 2, después la línea 3, y así sucesivamente hasta que termine el programa. O sea, secuencial. Una instrucción después de la otra, sin importar de qué instrucción estemos hablando. Ya habíamos visto que teníamos instrucciones para leer datos, para escribir, para calcular expresiones o asignar valores. ¿Se acuerdan? Bueno, todas estas instrucciones van a ser parte de mi programa, pero se van a ejecutar de esta manera, de forma secuencial. Por eso dijimos que había un punto de entrada en el programa, donde dice inicio, y a partir de ahí vamos recorriendo línea a línea. O sea, no vamos a recorrerlo de manera aleatoria y saltando, como este ejemplo que les decía, la programación espagueti, esta que saltaba con el GoTo. Bueno, no, vamos a ir línea a línea. Si necesitamos hacer algún salto, repetir algo, ya veremos que ahí nos vamos a valer de las otras estructuras de control. Si pensamos en el pseudocódigo o en el diagrama de flujos, ya que el otro día estuvimos viendo estos conceptos también, para el que le gustaba la idea de graficarlo, tenemos lo siguiente. Nuestro programa, con el nombre que le hayamos puesto, este es el punto, digamos, donde inicia el programa justamente y aquí termina. Empieza acá y termina acá. Todas las instrucciones, estas acción 1, acción 2, etcétera, hasta llegar a la última, hasta la enésima acción, se van a ejecutar una después de la otra. Y por eso, gráficamente, en el diagrama de flujos, lo vamos a poner así, como una cajita detrás de la otra, como si fuese una cadena, ¿no? Un encadenamiento de acciones. La primera, la segunda, hasta la última. Bien. Recordemos estos pasos. Ahora vamos a ver un ejemplo muy, muy sencillo que lo vamos a ir complejizando, si se quiere, para ir viendo las distintas estructuras. Acuérdense que para llegar a la instancia de tener el algoritmo, siempre íbamos a repetir, o idealmente habría que repetir esto, porque después sucede lo siguiente. Por ahí se envician, se malacostumbran directamente cayendo en el algoritmo sin hacer todo un análisis, sin definir el problema. Bueno, a veces uno por practicidad cae directamente a la parte algorítmica sin pensar mucho en el proceso previo, pero es importante tenerlo presente y pensarlo. Veamos este ejemplo. Dice calcular sueldos. ¿Sí? Acá tenemos, como hablando de la abstracción, ese sería la abstracción superior, ¿no? Yo quiero calcular el sueldo. Es el famoso ejemplo que veníamos charlando en las clases previas del empleado y las horas y el valor de la hora. Entonces, cuando definimos el problema, lo que queremos hacer es calcular el sueldo de un empleado. Lo analizamos. Y lo analizamos en estas tres etapas importantes que dijimos que tenían cada uno de los programas o problemas, ¿sí? Que es una entrada, un proceso y una salida. La entrada, en este caso, va a ser una identificación para el empleado, en este caso será el nombre, necesitaremos cuántas horas trabajó y también vamos a precisar conocer cuál es el valor, el monto económico que se abona por por cada hora trabajada, ¿sí? El proceso va a ser igual al producto de las horas trabajadas por el valor de la hora, ¿sí? Y la salida va a volver a ser la identificación del empleado, en este caso dijimos el nombre, asociada al sueldo que hayamos calculado. Bien, entonces, el tercer paso va a ser justamente diseñar ese algoritmo en base a este breve análisis que hemos hecho, ¿sí? Es un problema muy básico, pero nos sirve para ejemplificar este proceso. Empieza nuestro programa, ¿no? Programa y le ponemos un nombre, habíamos dicho que el nombre tenía que ser siempre adecuado, ¿sí? Calcula sueldo, después venía la palabra reservada var, en el caso de que necesitase declarar variables. Si no tiene variables mi programa, no hace falta que ponga var.
ahora sería muy raro que un programa no tenga necesidad de trabajar con ninguna variable, ¿sí? Pero bueno, si vamos a hacer el famoso hola mundo, no tiene variables, así que ese sería un ejemplo. En este caso sí tenemos variables. Que está el empleado, va a ser la cadena porque vamos a guardar el nombre, horas trabajadas, que va a ser de tipo entero, porque es una cantidad que no fraccionamos. Trabaja la hora, es como la playa de estacionamiento, no se fracciona, es la hora completa, ¿sí? Y acá tenemos de tipo real dos variables. Una va a ser cuánto pagamos la hora, el valor de la hora, y el sueldo, que es donde vamos a almacenar el valor resultante que queremos calcular. Bueno, acá una aclaración que hago para evitar las confusiones es que en principio esta numeración que ponemos al costado para las instrucciones no hace falta, ¿sí? A veces las vamos a precisar a los numeritos estos cuando queremos hacer un seguimiento del programa, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en principio cuando uno está escribiendo el algoritmo y desarrollándolo, probando, no necesitamos numerar las instrucciones. Bien, en la línea 6 comienza nuestro código, ¿no? Entonces ponemos inicio. Y de paso vamos revisando un poquito los conceptos que vimos en las clases anteriores. Acá, por ejemplo, nos encontramos con un comentario. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nos servía para hacer aclaraciones, ir documentando nuestro código? Entonces le ponemos en el comentario solicitar que ingresen los datos para leerlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le mostramos información al usuario, al operador, como lo quieran llamar, con quien estamos interactuando? A través de la operación escribir. Escribir dijimos que mostraba en la salida estándar, en la pantalla. Entonces, escribir, entre paréntesis, le ponemos este texto, que es una cadena, que además de ser una cadena, habíamos dicho también que es una constante, ¿sí? Y le mostramos este texto en la pantalla. Ingrese nombre del empleado. Inmediatamente hacemos uso de la otra operación, la que conseguimos datos a partir de esta operación a través de la entrada estándar, que es el teclado. ¿Y qué sucedía acá? El usuario, lo que tipee, supongamos que el usuario pone Pepito, esa palabra se va a almacenar adentro de la variable empleado, que es de tipo cadena. Y acuérdense que vayan pensando también qué significa cada cosa de estas, ¿no? Habíamos dicho que las variables estaban en un lugar de la memoria. Eso se guarda en algún lugar de la memoria, va a tener una dirección y más, ¿sí? Bien. Luego le pedimos de la misma manera cuántas horas trabajó y eso lo leemos. Bueno, acá voy acelerando, ¿no? Después vamos a ir más rápido. Si algo no lo entiende, me frena y volvemos. Leemos las horas trabajadas, le pedimos el valor por hora, leemos el valor de la hora y ya tenemos todos esos datos en las respectivas variables. Bien, ahí tengo una pregunta. Emiliano me dice si puedo recordar por qué, además de ser una cadena, era una constante en escribir. Bueno, estos escribir son igual, ¿sí? Acuérdense que habíamos hecho todo no sé cuánto rato estuve, capaz que más de una hora, la clase, por ahí a veces me exagero, pero bueno, yo lo que quiero es que se entiendan los conceptos, ¿no? Y habíamos dicho que los datos los podemos tener como en dos formatos distintos, vienen dos sabores, sabor variable y sabor constante, ¿sí? Las variables eran aquellas que son datos que yo guardo en lugares de memoria, ¿sí? Entonces, al dato, al estar almacenado en un lugar de memoria, me permite cambiarlo. O sea, es como que yo tuviese acá al lado mío, supongamos una vitrina o una biblioteca, lo que más les guste, con cajas. Y en cada lugar es un lugar de memoria. Entonces yo pongo algo ahí, si quiero lo saco, si quiero lo reemplazo por otra cosa, si quiero lo modifico, porque tengo acceso a la memoria, ¿sí? En cambio, las constantes, como el nombre lo indica, son cosas, ese cosas muy entre comillas, ¿no? Es muy grosero, muy coloquial mi explicación, pero son cosas que están fijas en el código, como si fuese el texto del código. Por lo tanto, es como si fuese esto que está acá. Acá dice ingrese número de horas trabajadas. Esa frase, como está escrita en el código, no está en un lugar de memoria, o sea, no pertenece a una ubicación donde hay una variable. Está escrita en el código. Entonces, al estar escrita ahí, es una constante, está fijo, ¿sí? Esa es la explicación. Bien, no de nada. Teníamos todas las variables ya con los datos cargados, entonces en la línea 14 hago el comentario que digo, bueno, ahora recién llegamos a la parte del proceso. El proceso en este ejercicio, en este ejemplo, es muy simple. Es solo la línea 15 el proceso. Fíjense que todas las líneas anteriores tenían que ver con
la etapa, como si fuese el módulo de entrada. Igual esto no está dividido en módulos, pero los vamos identificando. Si los quisiéramos dividir, los podríamos particionar de esa manera. Pero el proceso es esto nada más. ¿Cómo calcula el sueldo? Y bueno, hago horas trabajadas multiplicado por el valor de la hora. Este resultado se almacena en esta variable sueldo. Y entonces, en la línea 17, finalmente le muestro al usuario, le muestro el texto este que dice el sueldo de, y acá lo va a reemplazar por el valor de la variable, recién hemos dicho que habíamos puesto Pepito, es de pesos, y acá 14 millones de pesos. ¿Sí? Tiene un buen sueldo, Pepito. ¿Se entiende? Eso sería un programa secuencial, porque vimos que arrancamos en la primera línea y llegamos hasta el fin del programa, que es la línea 18. Es completamente secuencial. Bien. Vamos ahora, recién ahora, vamos a entrar en lo interesante, ¿no? Hasta acá para mí es como que, bueno, vamos sumando conceptos, pero de a poquito nos vamos a ir metiendo en cosas un poco más piolas, ¿sí? Esta es la segunda estructura de control. Y hago más que una aclaración, en realidad ya lo aclaré antes, pero quiero remarcar esto porque siempre terminan en los finales, incluso, patinando con este concepto. Se les confunde las de datos con las estructuras de control. Estructura de datos tiene la forma, de qué manera almaceno yo la información, ¿sí? Los tipos de datos, ya vamos a ir viendo que podemos crear nosotros estructuras distintas, diferentes de estos datos, tipos de datos simples que tenemos, que eran entero, real, cadena, carácter y lógico, ¿sí? Es dónde almaceno, dónde está el dato de entrada, esa información que voy procesando. Esas son las estructuras de datos. Y las estructuras de control es esto que estamos viendo ahora, que van a ser herramientas que nos van a servir para darle forma a nuestro programa, para que procese la información. Nicolás pregunta, dice si sería el sí, si no, y el según sí. A eso vamos. Justamente, esas que vos mencionás, empiezan a ser algunas de las palabras reservadas que están dentro de esta estructura de control que vamos a ver ahora. La selección. Dice, vamos por la definición y así no me voy tanto por las ramas. Dice, es una estructura que permite controlar la ejecución de acciones que requieren de condiciones para su realización. Y acá hay algo también clave, que también se lo fui mencionando así subliminalmente en clases pasadas, ¿no? Condiciones. ¿Se acuerdan que yo les dije qué importante que es que conozcan bien el álgebra de Boole, que entiendan que las cosas acá en general en un programa se va a resolver todo por verdadero o por falso en general? Todo van a ser valores de verdad, ¿sí? Es muy, muy lógica el orden de los códigos. Entonces, vamos a estar evaluando condiciones y en base al resultado, al valor de verdad de esa condición, esto de ejemplo de los caminos, o tomo por un camino o tomo por el otro, ¿sí? Justamente por lo que dice acá, dice, a veces surge la necesidad de usar condiciones y según el resultado de eso seguir por una vertiente o por la otra, porque en el ejemplo de recién no tomábamos decisiones, simplemente íbamos pidiendo datos, pedimos datos, procesamos y mostramos la salida. No hay decisiones en ese ejemplo, pero a veces sí vamos a necesitar decidir algo, hacer una pregunta y resolverla. Vamos a verlo. Estas estructuras de control se van a subdividir en las que llamamos simples, dobles y múltiples. La simple va a ser aquella en donde vamos a evaluar una condición y si el valor resultante de la evaluación de esa condición es verdadero, vamos a ejecutar una acción o un determinado conjunto de acciones, ¿sí? Pensemos en un bloque de acciones. Uno pone en ese bloque lo que quiere, o una sola instrucción o muchas, ¿sí? Pero en el caso de que esa condición no se cumpla, no hacemos nada, sencillamente avanzamos, es como que saltamos algo, ¿no? Como que tuviésemos un puente, omitimos todo eso y seguimos avanzando con el programa. Vamos a verlo. Esta sería la sintaxis. Yo digo, sí, y estas son las palabras reservadas que mencionaba Nicolás ahí en el chat. Yo digo, sí, cierta condición es verdadera, entonces hago estas acciones, se ejecutan estas instrucciones. Y termina el sí. Fíjense que acá estoy definiendo un bloque de instrucciones. Empieza acá y termina acá. ¿Sí? Claro, claro, dependiendo del lenguaje de programación al cual lo pasemos, sí se va a convertir en el if, ¿no? Y le dijimos que en general los lenguajes todos se basan en inglés. Diagrama de flujo.
vengo avanzando por donde viene el mouse, ¿no? Viene mi programa ejecutando instrucciones, y de pronto encuentra la condición. Si esta condición le da verdadero o sí como respuesta, ejecuto las acciones y sigo avanzando y ejecutando el resto del programa. Si por el contrario esta condición me hubiese dado falso o no, como dice acá, es lo mismo, fíjense que es como puentear todas estas instrucciones y avanzo, es como que salto todo eso, ¿sí? Esa es la idea de esta estructura de control, que me permita hacer algo o no hacerlo. Bien, entonces, vamos ahora a incluir esto en el ejemplo de recién. Vamos a hacer una modificación al enunciado. Ahora dice, elaborar un algoritmo para calcular y mostrar el sueldo de un empleado. Si este empleado ha trabajado más de 40 horas, le vamos a agregar así como un incentivo, ¿no? Un incentivo del 5%. Es poquito, pero bueno, si gana mucho puede ser representativo. Pero solamente si trabajó más de 40 horas. Entonces, analizamos lo mismo de antes. Hacemos la definición del problema, calcular el sueldo de un empleado. Lo analizamos. La entrada es la misma de antes. El nombre, las horas trabajadas y el valor de hora, por la hora. El proceso va a ser parecido, porque si bien el sueldo se calcula exactamente igual que antes, es horas trabajadas por el valor de la hora, acá es donde viene la excepción, ¿sí? La modificación al problema, que dice, si trabajó más de 40 horas, a ese sueldo, le vamos, a este que está acá, que es lo que calculé recién, le vamos a sumar el 5%. Se lo aumentamos, pero solamente si trabajó más de 40 horas. Y la salida va a ser la misma de antes. El nombre del empleado y el sueldo. ¿Sí? Ese es el problema. Es muy parecido al anterior, pero ahora tiene esa condición justamente. Veamos el código, cómo nos queda. Programa, calcula sueldo 2, le pusimos ahora. Las variables son las mismas, está el empleado, están las horas trabajadas, está el valor de la hora y el sueldo. Las variables, el mismo nombre y mismo tipo. Avanzo. Toda esta es la parte de ingreso de datos, lo mismo que hicimos antes. Y acá recién acaba de empezar la parte del proceso, que ahora sí el proceso es como un poquito más complejo que el que hicimos recién. Antes era solo esta línea. Decíamos qué sueldo y luego a horas trabajadas por el valor de la hora. Eso se mantiene. Pero acá es donde hacemos uso de esta estructura de control. Fíjense, yo ahora pregunto, si horas trabajadas es mayor que 40, fíjense que acá aparece un operador relacional, entonces, esta es otra palabra reservada. Si esto se cumple, fíjense que esto que está acá, entre el sí y el entonces, es la condición. Y la condición siempre va a tener como valor resultante un valor de verdad. No puedo poner en la condición algo que se resuelva como un valor numérico, como una cadena. Siempre tiene que ser una comparación, ¿sí? Entonces, por eso pregunto, ¿horas trabajadas es mayor que 40? Supongamos que trabajó 50 horas. Esto va a ser verdadero y entonces va a entrar acá. Por eso dice entonces, ¿no? Y dice sueldo va a ser igual a sueldo, o sea, el sueldo ya lo calculé recién en la línea 14. A esto que había calculado le sumo sueldo por 0,05, o sea, le estoy agregando el 5% de su valor. Fin sí, termina la estructura condicional, y esto es lo mismo de antes. Muestro el sueldo del empleado y lo muestra por la pantalla. ¿Sí? O sea que acá entre las líneas 15, bueno, tendría que ser 15, 16, si está mal numerado, no importa. Pero entre esas líneas es donde aparece esta estructura que me permite a mí tomar un camino o tomar otro. O sea, un camino va a ser cuando se cumple la condición, que va a ser cuando la condición es verdadera y por lo tanto voy a modificar. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta línea? Estoy modificando el valor que ya calculé. El sueldo ya lo conozco, pero resulta que si trabajó 10 horas más de las 40 horas oficiales, le agrego yo un poquito más de dinero. Eso es lo que hago acá. Si esta condición no la cumple, supongamos que trabajó 40 horas clavadas, entonces 40 no es mayor que 40. ¿Sí? Entonces esto sería falso. Y cuando es falso, directamente salta al fin sí. No ingresa acá adentro y avanza el programa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Avanzo. Ahora aparece la selección doble, que va a ser
sintácticamente muy parecida a la que acabamos de ver, pero que ahora me permite no solo hacer algo y no hacerlo, sino que me permite hacer algo o hacer una cosa distinta. Vamos directamente al pseudocódigo, que es más fácil de entender, o al diagrama de flujo. Ahora yo tengo la palabra reservada de sí, la condición, esto es igual que antes, y el entonces. Es tal cual la simple. Este conjunto de acciones 1 se va a ejecutar siempre y cuando condición sea verdadera. Ahora, si condición es falso, es igual que antes, me voy ya no al fin sí, me voy al si no. Y entonces ejecuto el conjunto de acciones 2. Y ahora sí paso directamente al fin sí. O sea que ahora gráficamente tendríamos esto. Si la condición es verdadera, vengo por este lado y ejecuto las instrucciones que tengo acá. Si esta condición se hubiese resuelto como falsa, vengo por este lado y ejecuto las instrucciones que tengo de este otro lado. Fíjense que ahora tengo dos caminos en donde en los dos hago algo. Obviamente van a ser cosas distintas, porque si en los dos caminos hago lo mismo, no tiene sentido poner la estructura de control. Si en uno hago una cosa, en otro hago otra. ¿Sí? Tengo dos alternativas, pero en cada una estoy procesando algo diferente. Bien, vamos entonces a modificar el ejemplo. A ver, esperen que te quiero ver la pregunta acá de Nicolás. A ver qué dice, eso es bonito hasta que dentro del si no entra el sí y así sucesivamente o dentro del sí mismo. Claro, o sea, ahora vamos a ver después que tenemos la posibilidad. Piensen que cada una de estas estructuras es como una caja, es como un bloque. Entonces yo adentro de ese bloque puedo poner otras cosas. O sea, no es que ahí muere y yo solo puedo poner una sola instrucción como hicimos ahora. Puedo poner lo que quiera. Puede haber prácticamente el desarrollo de un programa completo dentro de uno de estos caminos del sí o del sí no. ¿Sí? Eso justamente es el potencial que tiene esta estructura de control y me permite a mí ir armando todos estos posibles recorridos para resolver cualquier problema. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Ahora dice, elaborar un algoritmo para calcular y mostrar el sueldo de un empleado, lo mismo que antes, pero dice, si el empleado ha trabajado más de 40 horas, a las horas que exceden la pagamos el doble de su valor, ¿sí? Solo a esas horas excedentes. A diferencia de antes que sobre el total del sueldo le calculábamos un 5%, ahora vamos a pagar el doble de lo que vale la hora, pero solamente sobre todas esas horas extra, ¿sí? Bueno, la definición del problema es el mismo, voy rápido en esta parte, salvo que alguien se haya perdido o no haya entendido bien este proceso, lo miramos con más detalle. Pero esto es lo mismo de antes. La entrada es la misma, o sea, vamos a pedirle al usuario los mismos datos, pero acá va a volver a modificarse un poquito el proceso. Dice, si trabajó menos o igual que 40 horas, es el cálculo que ya conocíamos, ¿no? Sueldo es igual a horas trabajadas por el valor de la hora. Ahora bien, si trabajó más de 40 horas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, de alguna manera, diferenciar cuál es esa diferencia, valga la redundancia, de horas, ¿no? ¿Cuál es ese excedente? Entonces, lo que hago es, lo puedo resolver de otra manera, pero yo acá lo planteo así. Hago 40 por el valor de la hora, digamos, mi sueldo básico, porque esas 40 horas las voy a pagar a lo que vale la hora, más la diferencia, es decir, las horas trabajadas menos 40, multiplicado por el valor de la hora duplicado, por 2. ¿Sí? O sea, si era el caso del que había trabajado 50 horas, 40 se las pagamos a lo que vale la hora, supongamos que la hora sale 1.000 pesos, 40 le pagamos 1.000 pesos. Más, acá dice horas trabajadas, trabajó 50, le restamos las 40 que están acá, entonces nos queda 10, y esa se la vamos a pagar 1.000 por 2, 2.000 pesos esas 10 horas, ¿sí? La salida es la misma, el nombre y el sueldo. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría este programa. Programa, calcula sueldo 3. Variables las mismas de antes, empleado, horas trabajadas, valor hora y sueldo. Estas son de tipo real. Empieza el programa, toda esta la parte de ingreso de datos, exactamente lo mismo de antes. Y esta línea me parecía que estaba de más. Ya vamos a ver. En la línea 14 hago el cálculo clásico. Sueldo igual a horas trabajadas por el valor de la hora. Y acá pregunta. Claro, sí, estaba de más. Acá pregunta, la línea 15, acá donde viene
el uso de la estructura de control para resolver esta situación. Dice, si horas trabajadas es menor o igual a 40, entonces sueldo va a ser igual a horas trabajadas por el valor de la hora. Esto es cierto. Si esto fuese falso, vamos a ir por el si no, y sería falso en el caso de que hubiese trabajado más horas, ¿sí? Entonces, ahí es donde hacemos uso de esta expresión que armamos recién, que es, a las 40 horas básicas se las pagamos lo que dice el reglamento, el valor de la hora, y a las horas excedentes se las vamos a pagar el doble, ¿sí? Entonces, mostramos finalmente en el escribir el sueldo de Pepito, Carlito, como se llame, es de pesos tanto, ¿sí? Y ese valor lo habremos calculado o en esta línea o en esta línea, dependiendo, fíjense, ¿qué es lo que decide por qué camino voy? La cantidad de horas que trabajó. Y eso se resuelve en tiempo de ejecución, ¿sí? Eso también es un concepto importante de que lo vayan entendiendo e incorporando, digamos, a la forma de pensar, porque a veces lo que sucede cuando uno todavía no va entrando mucho en el tema y cuesta acostumbrarse a la idea, es como que necesitan ver que las cosas tienen un valor. O sea, como que dice, bueno, pero ¿cuántas horas eran? 100, 200, 15, para poder resolverlo. Y sin embargo, cuando nosotros escribimos programas, justamente la gracia, digamos, de la programación es que escribimos códigos de manera genérica, que en realidad se van a instanciar en algún valor. Estas variables va a depender de, cuando yo lo esté ejecutando el programa, de qué valores ponga el usuario, y en función de esos valores tomará un camino o tomará el otro. En este ejemplo, si lo imaginamos, hagamos un ejercicio mental, es como que yo vengo por una línea, voy bajando por una línea, son todas las instrucciones, y de pronto se abre para un lado y para el otro, como que se abre y después se vuelve a unir, ¿sí? Entonces, iré por la izquierda en una situación cuando las horas sean menor que 40 o igual, e iré por la derecha cuando las horas sean mayores a 40, pero después se vuelve a unir y avanza hasta que termina el programa, ¿sí? Esa sería la selección doble. Bien, vamos, que estamos entusiasmados y vamos bien. Después, como mencionaban recién en el chat, aparece la selección... Ah, no, esta es la múltiple, ya vamos a ver. Cuando tenemos más alternativas, porque hasta acá se nos viene planteando que, claro, con mucha suerte yo solamente tengo que elegir entre dos opciones, o verdadero o falso. Pero a veces, dependiendo de ciertas características del problema, puedo tener que decidir entre más alternativas. Y entonces en ese caso es como que el sí y el sí no me está quedando como un poco corto, me quedo escaso y no puedo resolver lo que yo quiero plantear. Entonces, en esta situación es cuando aparece lo que se llama selección múltiple. Acá, a diferencia de las estructuras anteriores, lo que vamos a hacer es evaluar una expresión donde la misma va a poder adoptar distintos valores. Y en función a los valores que yo voy a esperar, definiré un conjunto o una acción para cada uno de estos posibles valores. Vamos a mirarlo gráficamente porque explicado en el aire parece confuso. Ahora, en vez de usar la palabra reservada así, que es la que teníamos recién, aparece esta que se llama según caso, ¿sí? Y esto que se llama selector haría las veces un poco de la variable que voy a estar evaluando, ¿sí? Entonces, según caso de esta variable, ¿qué voy a hacer? En función, yo acá puedo tener una lista tan larga como quiera de distintos valores que puede adoptar esta variable que se llama selector, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Si selector toma el valor 1, el camino que voy a tomar es este, voy a ejecutar las acciones 1. Si selector es igual al valor 2, ejecutaré estas acciones. Y así sucesivamente con la cantidad de opciones que yo quiera o que yo necesite poner en esta estructura de control. Está bien también que tiene esta posibilidad. Supongamos que selector no toma ninguno de los valores que yo le doy acá, me pone un caso por defecto, que es optativo, yo lo puedo poner o no, que se llama de otro modo. O sea, según caso, selector, si no coincide con ninguno de estos valores, digo, de otro modo, hago esta acción y después termina el segundo. Claro, pregunta Nicolás, dice si el según sirve
cuando conocemos los valores que puede tomar la variable. Exacto. En este caso, estamos pensando que esa variable de control que se llama selector puede tomar un conjunto de valores específicos que ya conocemos y que sabemos nosotros que para cada uno de esos posibles valores yo quiero hacer algo particular en cada uno de ellos, ¿sí? A diferencia del caso anterior, ahí nosotros nos manejábamos más bien por umbrales, ¿no? Por rangos. Por ejemplo, el caso de las 40 horas, yo conozco el límite, que es 40. O sea, yo me estaba basando en 40, pero después resulta que el valor de la cantidad de horas trabajadas, esa variable puede tomar cualquier valor. Podría haber tomado el valor 40, 39, 5, 0, 1000. O sea, hay una diversidad de valores muy grande. Entonces yo lo que hago es comparar en base a un límite, que es ese valor que yo establezco como 40, ¿sí? En cambio acá, el problema está planteado de otra manera. Me da la posibilidad de especificar un conjunto de valores y para esos valores hacer algo en particular. Si por alguna razón no coincide mi variable que analizo, esa que se llama selector, con ninguno de esos valores, bueno, tengo la posibilidad de hacer esto que está acá como, digamos, como un caso por defecto, ¿no? Por default. O directamente lo puedo omitir y no entra por ninguno de estos casos y sale. Acá lo vemos de manera gráfica, llego al selector y si coincide con el valor 1, vengo por acá. Si coincide con el valor 2, por acá y así sucesivamente hasta el último. Y después nuevamente se vuelve a unir en el mismo recorrido del programa. Vamos a ver un ejemplo muy como anillo al dedo, ¿no? Muy práctico para esta situación. Dice, lo bueno que nos da un descanso del empleado, ¿no? Porque lo usamos mucho, el del empleado. Días de la semana es el ejemplo. Dice, elaboremos un algoritmo que lea el número del día de la semana, 1 a 7, e imprima. Acá, bueno, también, ya de paso viene la aclaración, a veces usamos indistintamente imprimir, mostrar, escribir, o sea, en el sentido de colocar en la pantalla cierta información, ¿sí? Entonces, no es que vamos a imprimir en papel, nada de eso. Dice, imprima el nombre del día, lunes, martes, así, hasta llegar al domingo. Ese es el problema. Me da un numerito y yo tengo que decir qué día de la semana es, ese numerito. Definimos el problema. Dice, escribir el nombre del día de la semana, dado su número ordinal, ¿sí? Porque la semana se basa en un número de orden. Lo analizamos. Como siempre, las 3 etapas: entrada, proceso y salida. La entrada dice variable que indica el número del día de la semana. Eso es lo que le vamos a pedir al usuario, por eso es la entrada. El proceso va a ser que nosotros podamos calcular cuál va a ser el nombre de ese día de la semana en base a ese numerito que llegó. Entonces, dice, según el número ingresado, vamos a decir, para el 1 vamos a decir lunes, para el 2 martes, 3 miércoles, así hasta llegar al domingo. Si nos basamos en que el 1 es el lunes, podríamos empezar la semana el domingo, en función de cómo es el calendario que uno usa. Y la salida que estamos esperando para este programa es el nombre del día de la semana. O sea, esto que estamos calculando acá. Veamos el programa. Programa, nombre día, variable, una sola. Tengo una que la hemos llamado numDía, que es de tipo entero. ¿Sí? ¿Se entiende por qué usamos entero? Porque el número que estamos esperando es un número que está acotado entre el 1 y el 7. O sea, no necesitamos una variable real, ni otro tipo de dato. Escribimos en la pantalla, mostramos, ingrese número del día de la semana. Eso se lo mostramos al usuario. E inmediatamente leemos del teclado. O sea, el usuario va a ingresar un numerito acá en numDía. Y va a ir a parar a ese lugar de la memoria, ¿no? Va a quedar guardado ahí ese numerito. Entonces, acá es donde hacemos uso de esta estructura de control. Decimos, según caso numDía, que es la variable que tiene el valor, nosotros no sabemos qué valor tiene, esto se resuelve en ejecución, dijimos, hacer. Si numDía es igual a 1, escribimos lunes. Si numDía fuese igual a 2, escribimos martes. Y así hasta llegar al 7, que sería el domingo. Acá, como nosotros no hemos hecho un control, no hemos verificado lo que el usuario puede haber puesto cualquier cosa en esa variable, ¿sí? O sea, nosotros le pedimos un número de día de la semana y supongamos que nos puso 20. Entonces,
Si nos puso 20, vemos acá NumDía y no coincide con ninguno de los casos que hemos planteado. Ahí es donde tiene sentido hacer uso de esta posibilidad que tiene esta estructura, que es de otro modo. Si no coincide con ninguna, de otro modo, dice, nosotros hemos puesto esta instrucción. Escribe en la pantalla, no está en el rango de 1 a 7. Termina el fin según, que empezó acá, y termina el programa. ¿Sí? O sea, es un programa muy, muy simple, ¿no? Muy básico, pero que sirve para graficar el tipo de uso que le podemos dar a la selección múltiple y, bueno, más o menos cómo operaría. Es importante aclarar que estas instrucciones que están acá, o sea, la instrucción va a aparecer después de los 2 puntos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una única instrucción. Yo puedo poner varias instrucciones para cada una de las entradas, ¿sí? Supongamos que en un día 1, entonces yo quiero que escriba lunes y que a su vez haga un cálculo matemático que involucre, no sé, algo, ¿sí? En el caso del 2, quiero hacer otra cosa, entonces puedo tener un montón de instrucciones adentro de cada uno de los posibles caminos. No necesariamente tiene que ser una única instrucción. Bien. A esto, para sumarle más potencial y confusión, le vamos a incorporar lo que se llaman alternativas anidadas. En realidad, no es otro tipo de estructura de control. En realidad, las estructuras de control selectivas son todas estas que vimos hasta acá. No hay otras. Son esas y con eso ya tenemos suficiente, ¿sí? Pero esta clasificación lo que representa es que podemos nosotros combinarlas de acuerdo a las necesidades vinculadas al problema que estemos resolviendo, ¿sí? Porque acá venimos haciendo uso de una sola estructura de control y con eso, por obra de la casualidad y que los ejercicios son simples, se resuelve nuestro problema. Pero de acuerdo a las necesidades y al recorrido que tenemos que ir armando dentro de nuestro programa, puede que necesitemos utilizar muchas de estas estructuras de control, una después de la otra, una dentro de la otra, y así mezcladas de acuerdo al recorrido que queremos armar. Por ejemplo, acá, fíjense, vamos a comparar primero, no resuelve nada específico, esto es un ejemplo nada más, ¿no? Podríamos haber hecho cualquier combinación. Pero acá vamos a mostrar esto, ¿no? Aparece la primera que empieza acá, sí, tiene un si no y un fin sí. O sea que es una estructura, una condicional selectiva doble, ¿sí? Porque tiene 2 caminos, el entonces y el si no. Si venimos acá y lo miramos gráficamente, es esta que está acá. Tiene el camino del entonces, que sería el verdadero o el sí, y tiene el camino del no o el falso, ¿sí? Ahora, si esta condición fuese verdadera, ingresaríamos por el entonces y nos encontramos con otra condición, que es la 2. Y esta 2, veamos qué estructura tiene, dice sí, si no, fin sí, también es una doble. La podemos verificar acá. Ven que acá tenemos la condición 2, tiene el camino para el lado verdadero y el camino del falso. En el caso de que fuese verdadero, nos encontramos con la condición 4, que también es doble, que es esta que está acá. ¿Ven? Verdadero y falso. Esta 4, en el caso de que la evaluación de esta condición tenga como valor de verdad verdadero, va a ejecutar la acción 3, que figura acá. Si fuese falso, ejecuta la acción 4, que está acá. ¿Sí? En esta comparación es donde un poco salta más a la vista la ventaja que puede tener a veces trabajar con el diagrama de flujos, porque acá visualmente es más sencillo ver el recorrido y ver que una vez que se ejecutaron estas acciones, salgo de toda esta maraña de estructuras de control, ¿sí? A veces acá uno tiende a perderse, pero bueno, básicamente es lo mismo, es una cuestión de gusto y de organización de cada uno, ¿sí? Si volvemos a ver a la primera, si hubiésemos tomado el camino del falso, porque la condición así nos obligaba, nos encontramos con la condición 3, que es esta que está acá, que esta es una simple, porque no tiene si no. Fíjense que tiene sí, condición entonces, acción 2, fin sí. Y lo podemos verificar mirándolo acá. La condición está 3, el camino del falso directamente salta toda la estructura y sigue con el programa. En cambio, el camino que tomamos cuando la condición es verdadera, elige la acción número 2.
¿Sí? ¿Hasta acá me han seguido, chicos? Sí, profe. Bien, no es muy complicado, obviamente, pero a veces si uno por ahí, por el horario, por la razón que fuese, se despista un poco para ir a perder un poco el hilo de lo que... Muy bien, me pone un 10 ahí, Mauro, genial. El hilo de lo que voy diciendo, ¿sí? Pero es bastante sencillo. Bueno, y todo esto se termina aclarando con las prácticas, ¿no? Sí, cuando vamos anidando, digamos, la ventaja de ir anidando, el concepto de anidar, que alguno por ahí me ha preguntado, ¿cómo anidar? ¿Qué significa anidar? Bueno, es un poco, hablando de las abstracciones y de las analogías, esta cuestión de algo adentro de otra cosa, como si fuese un nido, ¿no? Con la construcción de un nido que tiene distintas capas. Ese es el concepto fundamental de anidar. Entonces veamos acá un ejemplo donde vamos a hacer un uso combinado de estructuras de control. Dice, elaboremos un algoritmo que lea el monto total de una compra. Por lo menos no estamos con el empleado. Y según ese monto, que nos diga cuál es el porcentaje de descuento que le va a corresponder al usuario, ¿no? Al que fue a hacer las compras. Bueno, definimos el problema, dice establecer el porcentaje de descuento de una compra según el monto total. Acá no está dicho, pero bueno, en el análisis va a aparecer cuál es la forma de hacer el descuento. La entrada va a ser el monto de la compra. Yo necesito saber cuánto suma todos los productos que se lleva este cliente. Entonces, en el proceso me dice lo siguiente, me dice, si el monto que va a pagar, miren qué viejo que está esto, ya no compramos nada con esto. Dice, si el monto es menor o igual a 200, no le hacemos descuento. Si el monto es mayor que 200 y menor o igual a 300, le hacemos, pensemos que está en dólares, ahí puede que valga un poco más. Si el monto está entre 200 y es menor igual a 300, le vamos a hacer un 10% de descuento. Si el monto está entre 300 y 400, le hacemos 20% de descuento. Y en el caso que haya gastado más, o sea, su compra suma más de 400, le hacemos un 25% de descuento. ¿Sí? Ahí nos gastamos con el descuento. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que me plantea el problema. De acuerdo a lo que le hayan sumado todos los productos que él se lleva, de acuerdo al valor que suma, le vamos a hacer uno u otro descuento, ¿sí? Y obviamente la salida para este problema va a ser indicar cuál es ese porcentaje. Vamos a mirar el código, el programa, mejor dicho. Programa descuento. ¿Qué variables tenemos? Una que se llama monto compra y otra que se llama descuento. Las dos son de tipo entero. Podría haber sido monto compra un valor real, ¿sí? Sería más adecuado porque en realidad una compra es muy común que tenga decimales. Pero bueno, efecto práctico como ejercicio para mirar el uso de las estructuras de control nos sirve. Sí, el 15,99. Así toda la vida odié los 99. Todo eso 99 que uno dice, ¿para qué lo ponen? Pero alguno debe caer con el truco ese, ¿no? Pensando que está pagando 15 y en realidad está pagando 16. Sí, no entiendo. Para mí es lo mismo que los carteles ahora que vienen las elecciones, que te empiezan a pegar carteles. Yo no voto a nadie porque vea la foto, ¿no? Pero bueno, es así. No nos vamos de tema. Escribir. Ingresa el monto de la compra. Lo leemos y ahora vamos a determinar el descuento. Voy rápido con esa primera parte que no nos interesa. Si alguno quiere, me lo pregunta, ¿eh? Acá es donde viene la combinación. Fíjense. Dice, si el monto de la compra es mayor que 200, acá hay algo interesante en este ejemplo. Por ahí alguno no le va a encontrar directamente ni la complejidad ni nada, pero me vuelvo un poquito para atrás, porque en el planteamiento, fíjense que decía, si el monto es menor o igual a 200, no le hacemos descuento. ¿Sí? O sea, acá está planteado el cero descuento cuando es menor o igual. Pero fíjense que cuando lo analizamos en el algoritmo, lo hemos escrito como al revés. Exactamente logramos el resultado que queremos, pero no estamos preguntando por menor, sino que preguntamos por mayor. ¿Por qué? Porque si esto es falso, si esta condición es falsa, significa que el monto de la compra es menor o igual. Entonces, si es menor o igual, ¿qué habíamos dicho que le íbamos a hacer como descuento? Vamos por el si no. 0. ¿Sí? Es lo mismo, si lo quieren escribir al revés porque les resulta más natural, lo escriben al revés. Pero acá lo planteamos así justamente para complicarle la vida al estudiante. Pero tiene una razón de ser. ¿Por qué?
Porque si el monto es mayor que 200, todavía no sabemos cuánto es el monto. ¿Sí? Entonces, ahora pregunto, bueno, ¿es mayor que 200? Sí, me dice. Bueno, y vuelvo a preguntar, ¿y es mayor que 300? Si esto es mayor que 300, sigo preguntando, ¿y es mayor que 400? Si es mayor que 400, este era el descuento más grande que le hacíamos. Entonces, acá recién resuelvo y encuentro yo un valor para asignarle a la variable descuento. Digo, 25. Ese va a ser el descuento que le hago. Ahora, ¿qué pasa? Si esta última pregunta me hubiese dado falso, yo voy por el si no y digo que descuento va a ser igual a 20. ¿Por qué digo que va a ser igual a 20? Y porque es menor que 400, menor o igual que 400, pero sé que es mayor que 300. O sea que el valor que estoy analizando está entre 300 y 400. Por eso le podemos asignar este descuento, que es lo que pedía el ejercicio. ¿Sí? Y de la misma manera, si acá hubiese encontrado que esto era falso, 300, esta comparación, monto de compra es mayor que 300, me hubiese dado falso, ¿yo qué descuento le daba? Venimos por acá, le damos un 10% de descuento. ¿Por qué? Porque sabemos que era mayor que 200, por eso entramos por el entonces, pero sabemos que era menor que 300, que por eso no entramos por el entonces y fuimos por el si no. ¿Sí? ¿Se nota cómo vamos armando toda la estructura? A ver, esperen que quiero leer el chat, que no sé qué me están escribiendo. Dice, y si no, se le puede hacer es empezar con el 400 e ir así hasta 200. Si cualquiera de las dos formas estaría bien, exactamente. Vuelvo a mencionar que ya expliqué que diría que en la primera clase, que en realidad no hay una forma, salvo que lo estemos haciendo mal y no funcione, que cuando uno empieza a probar funcione mal, ¿no? Pero acuérdense que cada uno las cosas las analiza y las ve de una manera distinta. A veces sucede que cuando uno, por ejemplo, acá, ¿no? Que estamos en la clase y uno tiene afinidad con algún compañero y trabaja con alguien y empieza a trabajar en grupo, eso tiene como efecto secundario que uno empieza a pensar parecido. Es como que uno empieza a amalgamarse y se hace medio homogéneo. Y uno empieza a razonar igual que el conjunto de compañeros con los cuales trabajamos, ¿sí? Porque empezamos a acostumbrarnos a razonar las cosas de la misma manera. Pero básicamente uno tiende a resolver de una u otra forma. O sea, y ese otra no es que sean dos alternativas, tenemos muchas maneras de pensar y por lo tanto cuando vemos los algoritmos siempre encontramos alguna posibilidad distinta. A mí me pasa muchas veces, incluso con estos ejercicios simples, cuando lo hacíamos así presencial, me gustaba que pasasen a la pizarra a resolver. Bueno, ahí busco A veces el un ejercicio muy simple ejemplo no da la posibilidad de del tener switch, muchas que variantes, creo que ¿sí? tengo uno muy Pero muchas antiguo, veces pero lo alguien venía tengo. y sorprendía con una Y resolución que hago no la habíamos una anidada pensado y así está en dos bueno porque patadas. también muestra que cada uno razona de formas diferentes, ¿sí? Bien. Después Nicolás habla de la recursividad, pero no, habla mal y está muy bueno la recursividad. Vamos a llegar a la recursividad, es un tema precioso. No, no, no. Diga la verdad. Es maravilloso. Lo que pasa es que esto como cuando uno es chico, vieron los chicos que les enseñan mal, ¿no? Esto es una cosa, es penoso, pero incluso lo he visto a veces en las escuelas, que las maestras mismas le hacen mala fama a la lectura, ¿no? Esta cuestión de que la lectura es aburrida, es una cosa atroz, ¿no? Y acá pasa lo mismo. Algunos les han llenado la cabeza diciéndole que la recursividad es mala y ya van asustados pensando que es difícil. Y es muy sencillo, ya vamos a llegar a la recursividad. Yo he trabajado hasta en Java y en Java no le he sabido hacer la recursividad, así que la dejo de lado hasta en Java. Ya es como que es una traba, que tenés un problema personal. Ya lo vamos a resolver. Bien, bueno, sigo avanzando. Estaba mirando el comentario de Kevin. Vamos, se entendió hasta acá, ¿no? Más allá de la ensalada que se mencionó, pero esa es la idea. Fíjense que acá, al combinar estructuras de control, ¿cuál es el resultado final que estamos logrando? Y esto que les iba diciendo genéricamente, que es como que yo voy caminando por un camino, ¿no? Imagínense a mí avanzando y en cada paso voy resolviendo una instrucción. Y se me van abriendo caminos. Yo digo, bueno, ¿qué pasó? Miro una variable, digo, ¿este valor es mayor o menor que tal? Es mayor, bueno, voy para la derecha. Y ahí se vuelve a abrir y así voy armando posibilidades, ¿sí? Y de esa forma es como logramos resolver el problema hasta llegar al resultado final. Fíjense que acá
¿Qué estábamos haciendo en definitiva? Tratando de encontrar un valor para asignarle a la variable descuento y finalmente mostrárselo. Acá al usuario decimos, en la línea 22 le corresponde un descuento de él y le mostramos el porcentaje. Incluso podríamos hacer un programa un poquito más lindo, mostrar el valor de descuento y mostrar el valor final, porque igual sabemos cuánto pagó, entonces hagámosle el descuento y mostremos el resultado de lo que efectivamente tiene que pagar, ¿sí? Bien, veo que están hablando de Pokémones ahí en... Así que... Eso, profe, se sí, agregaría como monto a pagar. claro, acá en la línea 22 decís vos, o sea, acá, por cómo está planteado el ejemplo, solamente muestro el valor. Fíjate que diría, le corresponde un descuento de él y en base al valor del monto que habíamos calculado, le va a decir 0, 10, 20 o 25, alguno de esos valores, ¿sí? Pero yo lo que estaba agregando era que sería más, mejor pensado el programa, un poco más útil, que no solo me diga ese numerito, sino que me diga, bueno, y le corresponde pagar, o sea, el monto final que tiene que pagar es, y que te haga la cuenta, que sería parte del proceso, de multiplicar el monto de la compra por ese descuento para que nos dé el resultado final, ¿sí? Ese es el objetivo. Bien. Ahora entonces, ya que estamos hablando, ya han visto que lo sencillo que es trabajar con la estructura de control, vamos a ponernos un poco en movimiento, así no soy el único que trabaja en la clase. Vamos a hacer un ejercicio y podemos seguir la misma dinámica del otro día, lo pueden escribir, si quieren lo ponen para hacerlo más fácil, en el chat y lo vamos compartiendo, analizando. Dice, escribir un algoritmo que dado como dato la calificación de un alumno, ahora lo que tenemos es una nota, nos muestre aprobado si su calificación es mayor que 8 o que nos muestre reprobado en el caso contrario. ¿Sí? Acá es una materia muy exigente que aprueba solo con 8 o más. Bueno, a ver, basándonos en todo lo que hicimos antes, intenten hacerlo. Yo acá estoy para ayudarlos y para mirarlo y ahora lo analizamos entre todo lo que van... Acuérdense de poner todo el código todo junto, no lo vayan particionando en el chat porque si no se nos hacen una ensalada que no hay manera de seguirla. ¿Lo hacemos con análisis del problema, todo o sobre el código? La primera parte, piénsenla básicamente, porque en este caso como es que esto tiene un efecto secundario un poco malicioso, ¿no? Porque como los ejercicios son muy sencillos, es como que el análisis es casi trivial, ¿sí? O sea, pero mi recomendación es la siguiente, en estas clases, o sea, como para que no se nos vaya mucho tiempo, vayamos hacia la parte del algoritmo, ¿sí? Hacia el código. Pero cuando hagan esto en las clases prácticas, recuerden hacer todo este proceso, porque en las evaluaciones, y esto es importante que recuerden, plantear todo ese análisis, porque si no van las profes de práctica y les van a bajar la nota, pero de un hachazo, ¿sí? Sí, sí, muy bien. A ver, vamos mirando el primero que veo aparecer, que es el de Nicolás. Dice, bueno, supongamos que esta es toda la primera parte del código, ¿sí? Acuérdense que es importante también, incluso para uno ir recordando toda la sintaxis, programas, supongamos que en este caso se llame nota o alumno, el nombre que quieran, variable, en este caso tu código tendría una variable que se llama nota. Esa variable podría ser real o entera. Uh-huh. Bien, entonces después vendría el inicio, vos decís, escribir, ingrese la nota que saco, ¿sí?
Mira, ahí yo te voy corrigiendo algunas cositas de paso para que lo vayas viendo el resto también. En el pseudocódigo que usamos nosotros, no hace falta ese punto y coma que pones al final, ¿sí? O sea, yo lo interpreto porque, bueno, depende, si lo pasás a C, algún lenguaje, sí, vas a necesitar definir dónde termina la instrucción, pero en este caso línea. no. En el pseudocódigo no sería falta, sí. Sí, entonces, bueno, primero ingresas la nota, la lees, después preguntas, si nota es mayor que 8, entonces escribir aprobado, perfecto. Si no, escribir reprobado, fin sí. Genial, está muy bien. También se le puede agregar un valor anterior al un sí, un sí, no, un sí a la nota de si es mayor a 0 o menor a 10. Claro, eso se llamaría, es como una validación del dato, después ya lo vamos a ir agregando con otras estructuras que son más adecuadas, pero está bien. Tu comentario está bueno también para ir pensando en eso, ¿sí? Que nosotros acá venimos haciendo los primeros, estamos recién arrancando, entonces con los primeros ejercicios somos como muy... Sí. Claro, no estamos teniendo control de esas cosas, no las estamos verificando, ¿sí? Porque acá puede pasar lo que vos decís, ingresa la nota y me ponen 500. ¿Qué nota es 500? En base a ese 500, este programa va a decir aprobado. O si me ponen, grande. Claro, menos 10, claro, ¿por qué podría tener una nota negativa? Pero sin embargo, con la nota menos 10, diría reprobado, ¿sí? O sea, pero si yo lo pienso, primero, una, que no tendría sentido evaluar una nota negativa, y segundo, que casi que podría llegar a ser un error, capaz que tenía un 10 y cuando lo tipea, lo ingresa al usuario, se le escapó el menos adelante, le puso menos 10, entonces le dice, estás reprobado, y en realidad se había sacado un 10. O sea, es un ejemplo tonto, digo, pero más que nada para que tengan presente que luego sí va a ser importante tener un control y validar esos datos que estamos ingresando, que efectivamente el usuario esté ingresando por teclado lo que nosotros le pedimos y no que nos ponga cualquier cosa, ¿sí? Pero el código está bien, está perfecto. Sería como la conocida, como por lo menos como yo le digo, la prueba antitonto. Claro, básicamente. Bien, el resto no sé si lo hizo también, o bueno, por lo menos siguió acá la propuesta que hacía Nicolás para resolver este ejercicio. Bueno, a ver, entonces ya que ese salió bastante rápido, vamos con este. Dice, escribir un algoritmo, Rocío, no sé si es muy distinto el tuyo. Ah, lo hiciste en un diagrama con diagrama de flujo. Es igual, perfecto. Sí, ahí estamos fritos, porque no sé cómo, no me vas a poder dibujar el diagrama ahí en el chat, pero bueno. Pero si vos ya al compararlo lo ves que es igual, está perfecto entonces. Bien, vamos a pensar en que este ya en general puede dar un poco más de dolores de cabeza. Dice, escribir un algoritmo que permita leer 3 valores y almacenarlos en 3 variables. Supongamos que esas variables se van a llamar A, B y C. ¿Qué es lo que tiene que hacer este algoritmo? Me tiene que mostrar cuál es el mayor de esos 3 valores y cuál es el menor. Bueno, a ver, ahí los quiero ver ejercitando la materia gris. Asumimos que los valores son números, ¿no? Sí, piensen, sí, eso está bien el comentario y la aclaración. En general en estos ejercicios que son enunciados así como bastante, no son muy específicos, son un poco vagos, ¿no? Piensen que son valores, incluso no se compliquen la vida, piensen que son enteros, si no necesitan que sean valores reales, con decimales, siempre vayan como a lo simple, porque acá en realidad lo que nos interesa es la parte como metodológica, ¿no? Que se acostumbren a cómo tengo que trabajar, más allá de que efectivamente esté bien o hayan errores o hay cuestiones a veces de interpretación. ¿Sí? Por ahí a veces los enunciados son muy amplios. Bueno, y acá tenemos la ventaja que ustedes me pueden ir preguntando cómo lo hago, como la pregunta esta, si tiene que ser mayor o igual a 8. No está dicho, ahí está dicho es mayor que 8. Yo diría que mayor o igual, ¿no? Me parece lo lógico, porque si no en realidad estaría probando con 9 y 10, una materia muy exigente. Pero a efecto práctico, digamos, tu algoritmo va a ser básicamente lo mismo, solo que en vez de la comparación de ir por mayor, va a ser mayor o igual, ¿sí? Pero como comentario es válido, porque supongamos que estamos en una instancia de examen,
están rindiendo algo, y a veces el enunciado y o sea, puede permitir a una cierta ambigüedad o que algo se interprete de una manera o la otra. Entonces está bueno en esos casos, cuando uno quizá no tiene la posibilidad o de preguntarlo o algo así, de uno mismo ser el que hace la suposición, ¿sí? No importa, que se te escapó, ahora lo agregás otra vez. De uno mismo ser el que dice, bueno, supongo que el aprobado, por el primer ejercicio, ¿no? Por ejemplo, supongo que el aprobado considera que también se aprueba con 8. O sea, vos ya lo explicás vos y entonces después tu código es consistente con lo que vos mismo planteaste. Eso siempre y cuando que tus suposiciones no contradigan algo del enunciado. ¿Sí? A veces hay que hacer aclaraciones y bueno, supongo tal cosa, o les voy a mencionar un ejemplo de la otra clase, cuando hablamos esto del reloj o de las pilas y del foco, a veces uno también puede hacer ese tipo de supuestos y decir, bueno, considero que el usuario ya tiene el problema del foco resuelto, que él ya tiene siempre un foco de repuesto a mano, qué sé yo, cosas por el estilo, pero que explican que lo que vos estás planteando como un algoritmo está considerando una situación con esas características y por lo tanto está bien, porque capaz que alguien viene con un poco mala onda y te dice, pero no resolvió y de dónde sacó el foco. Bueno, si vos lo pusiste como un supuesto, el foco ya es parte de los elementos de la resolución de tu problema, bueno, ya está explicado ahí, ¿sí? Profe, pero esto se va a hacer re largo. Hagan hasta donde puedan, por lo menos no importa si no lo pueden resolver completo, pero acá el ejercicio fundamental en realidad es justamente el ejercicio mental. ¿Cómo es Vayan planteándolo, a ver, y me van mostrando y vamos charlando. Profe, este lo puedo ir a buscar a los que tengo hecho de hace bastante. Y si querés buscarlo, no te lo voy a negar, pero no sé si es el trata de mismo, resolverlo.
¿Cómo van? Lo pueden ir planteando, se les ha complicado En, el tema. en mi caso, terminando, ¿cuál es cuál es el mayor? Ahora voy por el menor. Bien. Bueno, ahí mientras van haciéndolo les doy recomendaciones, ¿sí? A ver, puede que sea de ayuda o no, pero podemos tener distintas opciones, ¿no? Insisto en esto, que cada uno lo puede resolver de formas distintas, pero un camino es el de primero encontrar cuál es el mayor, ¿sí? Hacer con esas variables, hacer todas las comparaciones necesarias, hasta, todavía no hay problema, ahora igual lo miramos, ya que está, hasta encontrar el que cumple con la condición de ser el mayor. Y después de haber resuelto esa primera parte del problema, podemos hacer la búsqueda análoga, porque básicamente las comparaciones van a ser muy parecidas, pero buscando el menor. Esa es una posibilidad. Otra opción, que es un poco más complicada, pero ¿se acuerdan que también estuvimos mencionando estas cuestiones de la eficiencia? A ver, tratar de hacer un algoritmo un poco más cortito, que no haga comparaciones, en este caso, innecesarias, puede seguir haciendo como la búsqueda a la par. Mientras estoy buscando el más grande, también estoy buscando el más chico, porque en definitiva las mismas preguntas me van a servir. Si yo estoy comparando, por ejemplo, digo, A es mayor que B, si eso se cumple, ya sé que A es uno de los postulantes a ser el mayor, pero a la vez sé que B también está postulando a ser el menor, ¿sí? Entonces es como que ya tengo dos datos ahí que los puedo utilizar. Pero bueno, si los voy buscando a la vez, mi código también puede ser un poquito más confuso, me puede costar un poquito más hacerlo. O si no, también podemos hacer, por ejemplo, viendo cuál es mayor y de paso hacer otro que sea viendo cuál es el menor. O guardarlo en dos variables diferentes. Claro, o sea, es un poco, esto es imaginación. No sé si hablamos de esto el otro día, pero la programación, aunque algunos por ahí están en contra de esta aseveración que voy a hacer, también requiere mucha creatividad. Es decir, no solo es creativo quien se dedica a las artes, ¿no? Que normalmente las artes están vinculadas a la creatividad, que es, si es, qué sé yo, poeta, músico, escritor o lo que sea, ¿sí? Esto es como un poco más mecánico en algún sentido, ¿no? No parece tener la belleza de otras artes, pero también hace falta tener gran creatividad para ir resolviendo estos tipos de problemas. A ver, voy a ir espiando un poco este código que se escapó acá, de Nicolás. Bueno, damos por sentado que está la primera parte del programa que dice programa, tal. La definición de las variables, eso voy a imaginar que está. Y después vos pones, bueno, ingrese. Sí. Yo me sé más que nada el de PCI, estoy acostumbrado al de PCI, no tanto al de en este caso sería C, creo. Bueno. Sí, igual esto sigue siendo, la idea es que nosotros estamos trabajando en pseudocódigo, eso no se lo olviden. Sí, porque por lo que he visto, la definición del PCI al pseudocódigo ahora es diferente. Uh-huh. Sí, es parecido, ¿no? Como todo, pero no queden atados a algo que incluso el otro día, como cuestión anecdótica, estuvimos en una mesa y uno de los chicos parece que todo lo hacía basándose en el PCInt, e incluso después nos discutía. Digo, pero no, nosotros no te estamos evaluando PCInt, te estamos evaluando lo que hemos enseñado en la materia y vos tenés que rendir utilizando el contenido de la materia. Si no puede rendir por gusto, porque no, a mí me gusta más Java, entonces hago cosas porque no es parte del contenido de nuestro curso, ¿sí? Bueno, a ver, voy mirando un poco lo que está acá. Bueno, ingresar las tres notas, escribir nota número 1 en la variable A, nota número 2 lo guardas en la variable B y nota número 3 en la variable C. Bien, acá fíjate que de alguna manera no está mal, pero es como que se estén mezclado los dos ejercicios, porque en realidad el segundo no dice que sean notas, dice 3 valores, no sabemos qué son. ¿Sí? O sea, vos podías pedir, ingrese 3 valores, le podés decir al usuario y guardarlas en A, B y C. No sabemos qué son, es una cuestión muy genérica. Y después decís, si A es mayor que B, y se me movió espera. ¿Dónde está? Ah, que me apareció otro código ahí, ahora, después miramos el otro. Disculpe, profe. Si A, me perdí acá, si A es mayor que B, entonces, o sea, ese entonces significa que si yo entro ahí es porque A era mayor que B, ¿sí? Se cumplió la condición. Preguntas, si A es mayor que B, entonces escribís. La nota mayor en este caso es A. Eso está bien. Si no, vos sabías que A era mayor que B, pero sabés que A es menor que C.
Entonces, preguntas, A es menor que C. Ahí yo diría que la nota mayor es C, decís, pero a mí me parece que la Sí, creo que comparación... no haría falta el de CC, creo. No, yo lo que diría es que acá, ahora vamos a mirar otro código que está más abajo. En realidad la comparación que tendrías que hacer es qué pasa entre B y C, porque vos sabés que A es más grande que B, pero sabés que A es más chico que C, pero no sabés qué relación hay entre esas dos. Entonces acá, en vez de la comparación entre A y C, podrías preguntar si B es menor que C. Entonces, si esto se cumple, el mayor es C. ¿Sí? O sea, vos comparás dos y después comparás las dos restantes. ¿Bien? Pero la idea es esta, exactamente es esta. Sí, El objetivo del ejercicio es este. Fin sí, después tenés este si no, de este sí, o sea que acá en este si no yo ya sé que A es menor que B. Menor igual, ¿no? No importa. A es menor que B, entonces sé que B es más grande. Entonces pregunto, si B es mayor que C, el mayor es B, está bien. Si no, acá tendrías que preguntar qué pasa entre C y A. Más o menos la misma idea de lo que tenías allá. Sí. Pero la idea es esa, exactamente. Entonces una vez que vos ya encontraste todas las posibilidades para decidir quién es el mayor, podés hacer el mismo proceso análogo con las comparaciones para encontrar al menor. Esa sería una opción. ¿Sí? Vamos a mirar, ahora estoy sobre el de Miguel. ¿Sí? Vamos a pegar una revisada a este pseudocódigo. Bueno, acá también nos estaría faltando el nombre del programa, o sea, programa Miguel, por ejemplo. Variables, tenés A, B y C. Ahí después de la C iría 2 puntos. ¿Sí? O sea, respetando la sintaxis, A, B, C, 2 puntos, entero. Después faltaría la palabra reservada, inicio. Y ahí sí, escribir 3 números. Lees A, B y C sin las comillas dobles. ¿Sí? Porque ahí, entre los paréntesis del leer, solamente van los nombres de las variables. ¿Sí? Esto de paso nos va sirviendo para ir recordando la sintaxis que vamos repasando un poquito, que a veces recién hemos arrancado, ¿no? Entonces a veces es difícil acordarse cómo es exactamente, pero va muy bien esto, ¿sí? Entonces leer A, B, C, sin las comillas dobles. Y preguntas, si A es mayor o igual a B, entonces, si A es mayor o igual a C, entonces, a ver, acá tenés otra pregunta que me parece que esta es innecesaria. Vos después preguntás, si B es mayor o igual a C. Esta no tiene sentido acá, porque fíjate que si volvemos un poquito al primer sí, vos ya habías preguntado si A era mayor o igual a B. O sea que si estamos entrando por el entonces, eso ya era verdad. Y también era verdad que A era mayor que C. Por lo tanto, el mayor es A, sin preguntar esto último que tenés ahí. Sí, pero lo último pregunto para ver si B sería B, porque te pregunta el mayor y el menor. Ahí averiguo cuál es el menor, si B o C. Ah, eso es lo que querés hacer. Vos decís, a ver, pero igual me parece que puede estar incompleto, pero déjame que lo revise. Vos decís, si A es mayor que B, A es mayor que C, y después preguntás si B es mayor o igual a C. O sea, porque estás en realidad preguntando por C. ¿Está bien? Si C es igual o menor que B, el menor es C. Sí, eso está bien, sí, tenés razón. Pensé que estabas preguntando solamente para el mayor. Si no, a ver, si no, ¿de quién es? De este sí, del más interno. El mayor es A y el menor es B. Perfecto. Si no, que este es del segundo sí, vos acá sabías que A es mayor que B y ahora sabés que C es mayor que A. Pero no sabés qué pasa entre B y C. Me parece que acá puede que te falte una pregunta. Dice el mayor Pues sí, a ver. Sí, porque vos fíjate que tenés el primer sí que aparece en tu programa, lo estamos dando por válido. A es mayor que B. Entonces entras al segundo sí, que vos preguntás, A es mayor que C, y ese es el que no se cumple, entonces venimos a dar al sí no este que está acá. O sea, vos sabés que A es más grande que B y sabés que C es más grande. A ver, A es más grande que B y C es más grande que A. Espera que me perdí. El mayor es C. A es más grande que B. Está bien, por transitividad, C es más grande que A es más grande que B. Sí, entonces vos ponés el mayor es C. Bien. Y el menor es B, decís, a ver si eso es cierto. A es más grande que B y C es más grande que A, sí, el menor es B. Está bien. Venimos bien hasta acá, ¿eh?
Si no, acá ya como lo tengo escrito, sí, se me empiezan a mezclar las líneas. Este es el si no del primer sí. O sea que ahora yo sé que B es más grande que A. Entonces vos preguntás, si B es más grande que C, entonces acá haces lo mismo que hiciste hace un ratito. Sabés que B es el mayor y estás preguntando qué es lo que pasa con C y A para ver quién es el menor. Bien. Y si no, preguntas por, decís que el mayor, sí, puede que se nos esté escapando alguna cosa, pero la idea está bien. Ahí vos lo que hiciste es la segunda opción que habíamos mencionado hace un ratito. En vez de hacer la búsqueda en dos caminos independientes, fíjate que tu código es como más confuso, incluso viste que me confundiste a mí. Sí, No sí, es que me eso perdí no es así. que signifique gran cosa, no me confundas a mí, ¿no? Pero digo, yo estaba pensando que estabas haciendo la misma resolución anterior, ¿sí? Pero no, vos estabas haciendo las dos búsquedas en simultáneo, mientras que en la versión previa estábamos mirando un recorrido primero y otro segundo. La ventaja de esa es que es más clara de entenderla rápidamente, y la ventaja del que haces vos es que lo resolvés en menos instrucciones. Como vas haciendo las comparaciones, también lo que yo explicaba hace un ratito, te vas dando cuenta que cuando yo estoy preguntando para ver si este es más grande que el otro, a la vez me estoy dando cuenta que el otro obviamente también es más chico. Y así vamos encontrando quién es el menor. Está muy bien. Muy bien, Miguel. Bien, gracias. Tengo que ver lo de la sintaxis igual, pero uno sé que los anoté mal. Sí, bueno, son detalles que lo vamos a ir... Yo eso no piensen que lo hago de maldito. Cada vez que estemos mirando ejemplos y las resoluciones que van planteando, les voy a ir recordando, esto es con 2 puntos, es más que nada para uno acostumbrarse, ¿no? No es por una cuestión de hacer pasar un mal momento a nadie. Bueno, a ver, y ya que estamos, miramos el de Kevin. ¿Qué dice? A ver, está buena esta otra opción porque esto no lo mencioné recién. Cuando hacemos incluimos condiciones, vamos a mirarlo desde arriba, fíjense que él pone eh, expresiones más complejas en las evaluaciones. Él dice, si A es mayor que B y A es mayor que C, o sea, hace todas las preguntas juntas, ¿sí? Entonces, de estas preguntas, de esta condición, acá ya que estamos hablando de sintaxis, podemos corregir lo siguiente. La I, acuérdense que para nosotros la I es horrible, no me gusta a mí, pero es entre corchetes y va la I, ¿no? En nuestro operador lógico lo escribimos así. No es de mi gusto, pero bueno, es para acostumbrarnos. Y también se podrían poner unos paréntesis para que quede bien delimitado, pero bueno, eso no está mal. Entonces vos preguntás, si A es mayor que B y A es mayor que C, claro, el mayor es A, perfecto. Si no, como esto es falso, habría que ver ahora qué es lo que pasa. Otra que se me movió un poquito el... Espera. Si no, el problema de este tipo de escritura en la evaluación es que cuando una conjunción es falsa, vos no sabés en el si no cuál de las dos o las dos, si las dos fueron falsas, ¿sí? Entonces vos ahora tenés que volver a preguntar si B es mayor que A, o sea, si esta te dio falsa, y B, o sea, en realidad estás preguntando nuevamente todo, pero no sabés por qué razón viniste a dar al si no. ¿Me explico? Vos acá preguntaste esto y esto es verdad, entonces si esas dos cosas son verdad, A es mayor. Pero si toda esta conjunción es falsa, yo no sé si A era mayor que B o A era mayor que C y la otra era la falsa. Entonces, bueno, vos volvés a hacer toda la pregunta. B es mayor que A y B es mayor que C, entonces B es el mayor. Si no, supongo que es el segundo, sí, y acá decís C es el mayor y fin, sí. Bueno, es otra manera de expresarlo, y acá vas haciendo el mismo esquema en busca del menor. También está bien, pero hay que hacer, o sea, la idea está bien, no lo voy a revisar en detalle para que no se nos vaya por ahí mucho tiempo en eso, pero están buenísimos porque parece que lo hubiésemos organizado. ¿Vieron cuando dicen si lo queríamos hacer, no nos sale? Está muy bueno porque vimos 3 alternativas donde se plantea la resolución del problema de maneras distintas. En una, haciendo la búsqueda del mayor y después la del menor. En otra, buscando el mayor y menor en simultáneo. Y acá, haciendo los dos caminos, pero con la averiguación, digamos, con condiciones más complejas, donde estamos evaluando todas las condiciones que debe cumplir una de esas variables para ser la mayor o para ser la menor. Así que, excelente. Sí, acá esto que pones acá del ampersand ese no es
No es el que se usa en el pseudocódigo, ¿eh? O sea, eso ya más vinculado con C. Bien. Bueno, y acá, a ver cómo estamos de horario. 11:05. El de Pedro, a ver, no sé qué hizo Pedro, vamos a mirar un poco para revisar.